Damos gracias a Dios por la palabra que escuchamos en el Evangelio de hoy. Cosme leo de dos textos de Marcos, comenzando con Marcos 4. Escuchamos el momento en lo cual Jesús ya estaba en la barca con los discípulos y se había dormido. Y venía una tormenta y comenzaron a moverse las aguas y el viento soplaba. Y dice el texto que el barco comenzó a llenarse de agua poquito a poquito. Tan asustados los discípulos levantaron a Jesús y le dijeron: ¿qué está haciendo? ¿No te importa que nos ahogamos? ¿Cuántas veces en esa dificultad alguien te ha preguntado por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios está dormido? ¿Por qué Dios no pare el avance de ese virus? Y el Señor se levantó y reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo se quedó completamente tranquilo. Pero escucha lo que dice Jesús a sus discípulos después. ¿Por qué tenían tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? La pregunta de Jesús para nosotros hoy día es: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Dónde está la fe que proclamamos todos los días cuando nos acercamos acá? Lo poderoso de nuestra fe es que nosotros podemos estar en medio de una crisis real, verdadera, donde gente se están muriendo en grandes números. Me parte el alma saber que ayer aún 793 personas fallecieron en Italia en un solo día. El día de índice más alto de muertos. Pero aún en medio del sufrimiento y de la muerte, aún mientras las naciones tiemblan, nuestro Dios es nuestro Dios. Nuestro Dios es nuestro Dios. El segundo texto que leyó de Marcos es también Jesús con sus discípulos sobre ese mar de Galilea. Y lo interesante de los dos textos es que encontramos que Jesús siempre dice: vamos al otro lado. Para los que han ido a Israel, saben que el mar de Galilea, a un lado del mar, es todo el pueblo judío en el tiempo de Jesús. Y al otro lado del mar eran las poblaciones que no eran del Dios de Israel. Y Jesús siempre, intencionalmente, está yendo al otro lado con sus discípulos. ¿Qué tal si Dios nos está llevando al otro lado en estos días? Diciéndonos: iglesia, levántese, vayan a los otros lados, vayan a los medios de comunicación, vayan a las personas que sufren, que necesitan de mi palabra, vayan fuera de la comodidad de tu casa a declarar el poder del único que salva en medio de la tormenta. Va a Betsaida, allí al otro lado del mar. Y cuando los discípulos van allí, interesantemente, Jesús se retira, les manda solos al otro lado y se sube a una montaña para estar a solas y en oración. Y en medio de la noche, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra sola. En la madrugada miró que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Tenían viento en contra de ellos. Y él salió de la montaña donde estaba orando, caminando sobre el lago como que fuera tierra. Y dice el texto que iba a pasarlo de largo, simplemente calmando el viento. Pero los discípulos le ven a Jesús y se asustan más bien por su presencia. Creen que es un fantasma. Y se pusieron a gritar en medio de ellos, llenos de miedo por lo que veían.
Pero Jesús, habló enseguida con ellos. Jesús nos habla enseguida hoy y nos dice, cálmense, cálmense. Soy yo, no tengan miedo. Y enseguida Jesús se sube al barco con ellos y el viento se calma y ellos están asombrados porque su mente todavía estaba endurecido a los milagros de Jesús en medio de ellos. Yo no soy pastora que voy a parar en medio de ustedes en momentos difíciles a decir que nadie va a fallecer. Es obvio que el mundo está con el gran dolor y luto de un virus que está tomando vidas. Yo no voy a pararme aquí enfrente a ustedes a decir que no hay razón por preocuparse. Sí lo hay. Pero estoy aquí parada para declarar que encima de todo hay un Dios soberano. Un Dios que se mete en el barco con nosotros y nos pide calma de corazón para ser usados por Él en esta temporada. El texto de Hebreos para mí es muy poderoso y quiero usar ese texto como forma de elaborar lo que Jesús está pidiendo de nosotros en esa crisis de salud. Hebreos 12 comienzo diciendo, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Les pregunto, en tus casas ahora, ¿están conscientes que están con ustedes esa gran nube de testigos? Las personas que han ido adelante de usted en la fe, que han enseñado la riqueza de Dios a usted, que han sido ejemplos de fe en momentos de dificultad. Nosotros a veces nos sentimos aislados, pero por la fe nuestra estamos conectados por el Espíritu Santo hoy día a otros que están adorando, escuchando y clamando con nosotros, pero también estamos viviendo en este mundo y en el mundo que viene. Por lo tanto, tenemos rodeándonos una nube de testigos. Algunos de ustedes saben que mi esposo Edgar es de Nicaragua. Él creció en medio de guerra. Creció teniendo que levantarse a las 5 de la mañana como niño, a ponerse en fila a pedir un pedacito de mantequilla. Creció comiendo arroz y frijoles aún cuando tenía gorgojas por el bloqueo de los Estados Unidos. Creció bajo presión y crisis, no solamente por una semana, pero por años. Y en medio de eso había alguien que fue testiga de fe para él. Su abuelita. Su abuelita le servía lo poquito de comida que existía como que fuera gran banquete. Su abuelita oraba día y noche por la protección de sus hijos, de sus nietos. Su abuelita creaba un lugar sano en medio de una guerra. Y les digo, hermanos y hermanas, yo he sentido la presencia de doña Beatriz en mi casa en esta semana. Porque mi esposo, igual que todos nosotros, está rodeado de una gran nube de testigos de los que han luchado en la fe de hace mucho tiempo, que dan testimonio a lo que debemos de estar haciendo hoy día. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es: ¿quiénes son las personas que le han enseñado de la fe? ¿Quiénes son las personas que han enfrentado dificultades aún más grandes que estos y han seguido adelante dando testimonio a quién es Dios? ¿Qué es tu legado en fe? ¿Y qué has aprendido de los que han enfrentado dificultad antes? Yo creo que a veces, cuando las cosas son cómodas, declaramos una fe tan poderosa y no creemos en lo que simplemente estamos declarando.
Pero hoy día, hermanos y hermanas, como iglesia, levantémonos a declarar que servimos un Dios vivo, un Dios con nosotros, un Dios que calma aguas, un Dios que nos ha salvado a cada uno de nosotros. La segunda parte de ese texto de Hebreos, que creo que es muy importante, es que dice, además de estar rodeados de una multitud tan grande de testigos, nosotros debemos de despojarnos del lastre que nos estorba, en especial el pecado que nos ata. Y mi pregunta para ustedes hoy día es: ¿cuáles son los pecados que te están atando hoy día? Parece loca la pregunta, pastora, pero ¿por qué vamos a hablar de pecado en medio de tanto? Pero yo he observado en esta semana de dificultad, toda la locura tuya y mía se sale a la luz del día. Las personas que viven con un nivel de ansiedad, su ansiedad está sumamente elevado. Las personas que viven en conflicto, echando la culpa a otros, están echando barriles de culpa a quien sea hoy día. Las personas que comen y comen y comen por estrés, están ya con el deseo de comer todo lo que ven por el estrés que existe. Y otros pecados que tenemos. Algunos están atados a social media o a videojuegos y pasan horas y horas con su mente desconectado jugando sus juegos. Otros que viven con miedo y ansiedad no pueden dejar de confiar en el Señor. ¿Cuántos están almacenando papel higiénico y otras cosas en su casa, creyendo que el capitalismo y las compras les va a salvar la vida? ¿Cuántos niños están maldiciendo a sus padres por las restricciones y por lo que están poniendo enfrente? ¿Cuáles son los pecados en tu vida que ahora están saliendo a la luz del día, dejándole tener la capacidad de seguir adelante? Yo he escuchado a algunos que dicen: este virus es castigo de Dios sobre el mundo por donde estamos. Yo creo que tenemos que tener mucha cautela en hablar del castigo de Dios, porque siempre existe pecado. Siempre hay razón por lo cual Dios nos debe de castigar, pero momento tras momento, lo que el Señor hace con nuestro pecado es que nos busca para sanarnos, da su vida para liberarnos y nos lleva en victoria en su santo nombre. Nosotros estamos rodeados de una nube de testigos. Y tenemos pecado sobre nosotros que hace la carga más difícil. Por lo tanto, debemos de estar conscientes de qué debemos de dejar a un lado para poder seguir adelante. Algunos de ustedes saben que una de las formas que Satanás me toca es a través de las dudas personales. Que no puedo, que no soy llamada, que sin número de cosas. Ayer hablando con un pastor amigo mío, le dije: ay Dios, que toda la semana estoy luchando para que esas voces no surgen. ¿Y sabe qué me dijo? Me gustó. Con firmeza me dice: mira Jennifer, yo no tengo tiempo hoy día meterme en tu cabeza con todas esas cosas del diablo. Así que en el nombre de Jesús, sácalos afuera y seguimos adelante. ¿Y qué tal ustedes? ¿Cuáles son las cosas que realmente hoy día necesitamos dejar a un lado para poder seguir adelante en la lucha que tenemos adelante? ¿Qué es el pecado que debes de dejar? Una de las cosas que me está diciendo mi esposo, normalmente no hablo tanto de mi esposo en la prédica, pero él ha dicho tantas cosas importantes para mí. Me dice: Jennifer, en momentos de crisis así, la lucha no es solamente física, no es solamente lavarse las manos, cuidarse de salud, fortalecer el sistema inmunológico, tener contabilidad con lo cual uno se está interactuando. También la lucha es espiritual y mental, porque sabemos que este mundo
está quebrantado. Sabemos que si no nosotros, otros con lo cual tenemos relación van a tener enfermedad. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en esa circunstancia? ¿Cómo va a ser nuestra fe? ¿Cómo va a ser nuestra fortaleza para declarar que servimos un Dios grande, aún en medio de las dificultades? El texto dice: despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos ata, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Mi hijo está planificando un viaje de mochilero, ir al bosque con su tío para meterse muy al fondo. Y lo interesante es que cuando alguien está preparándose para un viaje de mochila, cada onza de 1 libra pesa. Y la casa de campaña no puede ser más de tantos libras y onzas. Lo que usa para filtrar el agua no puede, y cada onza cuenta. Y cuando estamos en una carrera difícil, cuando estamos en medio de una crisis, es momento de quitar las onzas que nos atan y que hace más difícil seguir en fe como Cristo quiere. Por lo tanto, como iglesia, a partir de mañana lunes 23 de marzo, nosotros estamos comenzando 21 días de ayuno y oración. El ayuno puede ser de sinnúmero de cosas. Usted puede escoger un ayuno de comida, de una comida del día, de un lapso de 6 horas de comida. Puede dedicarse solamente a ensaladas y frutas y agua. Uno puede escoger. O uno puede, como los jóvenes están haciendo, ayunar de una aplicación en tu teléfono o del social media o de las noticias por 3 horas al día por lo menos. Debemos de estar sin meter esas cosas en la cabeza. Uno escoge su ayuno, pero el propósito de un ayuno es recordarnos en el momento que quisiéramos la cosa que estamos dejando, recordarnos y acercarnos a nuestro Señor y Salvador, porque cada onza cuenta cuando estamos corriendo una carrera en medio de crisis. El día de mañana, lunes, el comienzo de enfoque de esa temporada es arrepentimiento. En cada momento de oración en los textos bíblicos comenzamos primero arrepintiéndonos, diciéndole al Señor: seguro que hay lugares donde yo no he sido lo que usted quiere, así que devuélvame a tu presencia, devuélvame, reoriéntame, Señor, ponme donde usted quiere, para que pueda correr con perseverancia la carrera que tengo adelante. Tercero, quiero hablar del hecho que eso es difícil. ¿Cuántos de ustedes, mientras yo estoy predicando, están pensando: pastora, es cierto lo que usted dice, mi locura se ha salido? Yo soy más ansiosa, o yo soy más conflictiva, o yo soy más deprimida, o yo soy más pesimista, o yo soy más dudosa de lo que Dios está haciendo. Pero ¿cómo lo puedo controlar? Tanta presión sobre mí. Hay una forma de cambiar. Fijar nuestros ojos en nuestro Cristo Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Si vamos en el verso 2 de Hebreos 12, fijemos la mirada en Jesús. Dejamos de ver aún nuestro pecado, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Si Jesús es el iniciador, significa que Él ha ido adelante. Más poderoso que doña Beatriz en la vida de mi esposo, más poderoso que mis abuelos que sobrevivieron el Grand Depression, más poderoso que la pastora Yolanda, más poderosa que cualquier cristiano es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que inició nuestra fe y hoy día lo está perfeccionando aún en medio del sufrimiento. Fijémonos
en el único que nos da la fortaleza de seguir. Y ese Dios tan grande, por el gozo de lo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que la cruz significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él está a su lado derecho. Y nosotros tenemos en nuestro Señor y Salvador nuestra salvación. Así pues, consideran aquel que perseveró frente a tanta oposición. Dios no está pidiendo nada de nosotros que no ha hecho Él. Y más, por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Seguro que hemos estado cansados. Anoche tuve que bregar con algo y alguien me dice, pero pastora, te oigo cansada en la voz. Sí, estoy cansada. Y esto cansa, no hay duda. Pero en medio del cansancio tenemos que agarrarnos de nuestro Señor confiando que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Sigue el texto. En la lucha, eso es como que una pregunta que hace en hebreo bien poderoso. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. No hay nada tan difícil que no ha enfrentado Jesús. No hay ninguna crisis más difícil de lo que enfrentó nuestro Señor. Así que Él es digno. Él es digno de nuestra adoración y digno de ser el único que nos guía en ese tiempo. Algunos de ustedes conocen a la pastora Evelyn y el pastor Edgardo. Tienen un hijo, Eduardo, que es un director de música en una iglesia aquí en Gaithersburg. Y él posteó en su Facebook una canción que siempre me gusta. Una canción que habla del hecho que yo peleo mis batallas adorando al Señor. Yo peleo mis batallas adorando al único que merece que tengo mis ojos en Él. Así peleo mis batallas. Aunque estoy rodeado de ti. ¿Han escuchado esa canción? Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque estoy rodeado de ti. Aunque estoy muy rodeado de ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque estoy muy rodeado de ti. Mi pregunta, en medio de la crisis, ¿cómo peleas tus batallas? ¿Cómo hace para fijar tus ojos en Cristo? ¿Cómo hace para desatar el pecado que te da más carga? ¿Cómo hace para perseverar en la carrera que tenemos adelante? Termino con esto. Comenzamos con los dos textos de Marcos, donde Jesús se encuentra con sus discípulos en los barcos. Uno, cuando Jesús se ha quedado dormido, y otro en que Jesús ve que están luchando y va caminando. En otras versiones del Evangelio que no sea Marcos, encontramos a Pedro en el barco en el momento que Jesús va pasando. Y Pedro le grita al Señor, ¿eres tú, Señor? Sí, dice Jesús. Así que si es tú, dice Pedro, llámame que yo puedo caminar hacia donde usted. Y Pedro sale del barco y pone pie y comienza a caminar. ¿Y qué hace con sus ojos? Los fija en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mientras Él tiene puesto los ojos en Cristo, camina sobre las aguas turbias que le está dando miedo. Y precisamente en el momento que cambia su vista y comienza a sentir el poder del viento y las olas, comienza a hundirse.
no viendo al único que puede salvar su vida, que es Cristo. Hoy día, hermanos y hermanas, doña Beatriz está en mi cocina por la gracia de Dios y la presencia de mi esposo. Y cada uno de ustedes tiene una gran nube de testigos a tu alrededor, intercediendo por todo lo que está enfrentando. Y vos y yo somos llamados a quitar, a desatarnos de ese pecado, de esa locura que está surgiendo ahora. Usando 21 días de ayuno y oración para cambiar un hábito y dejar de enfocarnos tanto en lo que nos ata. Nosotros somos llamados a fijar nuestros ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y como dice el texto de Hebreos, también somos llamados en el verso 12. Por lo tanto, debemos de renovar las fuerzas de nuestras manos cansadas y de nuestras rodillas debilitadas. Debemos de hacer sendas derechas para nuestros pies, para que la pierna coja, para que las dificultades y debilidades nuestras no se desloquen, sino que sanen por la gloria de Dios en ese momento. Usa la crisis, usa tu sufrimiento, usa tu miedo para buscar más de Cristo. Y vea la forma que tu Señor te hace hasta caminar sobre las aguas cuando fijamos nuestra mirada en Él.